¿Y ahora quién será capaz de heredar el legado de Fernando Villavicencio? Fernando Villavicencio hace poco más de un mes se apagó su voz. Diario La Hora describe un poco su trayectoria y un poco su destino. Políticamente, Fernando Villavicencio surgió de sectores que en el país solían asociarse con la izquierda, como el movimiento indígena, el sindicalismo petrolero y el periodismo militante. Aunque en el auge de su carrera no exhibiría el radicalismo como tal de dichas agrupaciones, ello sí le dotaba de la mayor ventaja con la que en ese entonces contaban quienes se habían formado en la izquierda, no deberse al menos en esos inicios a ningún grupo económico. Esto lo proveía de autoridad y solvencia suficientes como para acusar y encarar a muchos de los más poderosos. En esa misma formación sindical, con toda la familiaridad con las argucias del sector público que esto implicaba y su cercanía como asesor a diferentes personalidades le permitiría entender las complejas tramas de las que se extraía y repartían los recursos nacionales. En esquemas en los que estarían en juego billones de dólares, Villavicencio lograba dar con la interrogante o con el elemento clave rebosante de subjetividad, de cuya definición dependía el destino de todo este caudal de riqueza. Sin embargo, tan esquiva era la irregularidad y tan grande era este monto del botín que en muchos casos su obra, como sucedió con Ecuador Made in China o con sus investigaciones del feriado bancario o del feriado petrolero, bastaba para predisponer a sectores de la opinión pública, pero no para allanar el camino a la justicia. En otros casos, en cambio, como en el de Arroz Verde, sí se pudo ver a la justicia dándole la razón. Es necesario reconocer que pocos políticos o periodistas pudieron haber igualado esta particular mezcla de valentía, casi dícete la hora temeraria, militancia comprometida y paciencia para investigar. Como político, él se vio a veces arrastrado por fuerzas geopolíticas que rebasaban al país entero. Su trabajo fue empleado como argumento por los detractores de las iniciativas de integración regional dirigidas desde Brasil o China. Igualmente, muchos de los casos que denunció tanto en infraestructura como en petróleo contaron con el apoyo internacional, digamos. Aunque fue muy cuestionado su trabajo investigativo, ya que le permitirían a esos gobiernos extranjeros interesados en ajustar cuentas con funcionarios que habían perjudicado a empresas de sus países, pero al mismo tiempo era de los poquísimos funcionarios electos que alcanzaba a tener una clara sensibilidad geopolítica, lo que esto le permitiría entender el verdadero calibre de las fuerzas que él enfrentaba. En su último trecho se tornó usual la acusación de que era candidato del gobierno, es que la oposición que había mantenido ante esta revolución ciudadana, la que él había allanado su casa y lo había llevado a exiliarse en Perú o en territorio Sarayaku, hacía que en su caso oponerse al expresidente Correa y todo lo que representaba su proyecto fuese lo primero. Sin embargo, así como supo mantenerse fiel a su aversión al gobierno del socialismo del siglo XXI, también supo haber llegado el momento marcar la distancia con el régimen del presidente Guillermo Lasso. Este proceder denotaba ecuanimidad, pero también representaba muy bien el drama de un candidato que había terminado siendo definido fundamentalmente por una posición apenas de anti. Ello, sumado a su estatura moral, lo llevó a acusar o denunciar a cualquiera sin miedo. Los protagonistas de la política se disputaban por hacerle llegar denuncias, entre comillas. Pese a todo esto, retumba aún su mensaje, su plena convicción de que Ecuador no es un país pobre, sino más bien empobrecido. No le falta dinero, sino le sobran ladrones. Esta fue una máxima que él repetía con mucha frecuencia. Estaba convencido de que el problema del Ecuador, antes de productividad, educación o sistemas mal planteados, era el de las mafias que, según él, saqueaban al país, y prometía luchar contra ellas. Semejante afirmación y promesa
eran aceptados a pie juntillas por el electorado, siempre predispuesto a creer en el mito de la supuesta prosperidad nacional por descubrir algo novedoso. Diríamos así que le destinó acusaciones de igual calibre a amplios sectores de la fuerza pública. En un sentido político, quien quiera que sea el continuador del Villavicencio deberá mostrar un grado similar de cultura, comprensión de la materia, nociones geopolíticas y manejo temerario de archivos. Caso contrario, los asesinos habrán logrado su cometido. Fin de la nota que hace Diario La Hora. En otro tema, desarticulan red de no por infantil en Santa Elena. La Policía Nacional, en un operativo en el que participaron ocho países, logró la detención de 2 personas implicadas en este delito. Efectivos de la Policía Nacional participaron en un operativo internacional que contó con la participación de 8 países para desarticular una red de no por infantil en la provincia de Santa Elena. Gracias al trabajo coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la organización internacional Operation Underground Railroad, se logró la captura de 2 personas, una de ellas extranjero, quienes estarían involucrados en el delito de no por con la utilización de niñas, niños y adolescentes. Que se haga justicia. La intervención denominada Aliados por la Infancia contó con la participación de 8 países y logró la incautación de 400 videos con material de abuso. En otro tema, líderes del G20 alcanzan inesperado consenso pero evitan condenar guerra en Ucrania. La declaración de Nueva Delhi consta de más de 100 puntos y se evitó condenar la guerra en Ucrania. Los detalles de estos acuerdos se conocerán al final de la cumbre del G20. El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció este 9 de septiembre un consenso de los países del G20 en torno a la declaración de la cumbre de líderes que se celebra este fin de semana en la India, un compromiso inesperado por la fragmentación del grupo en temas como la guerra en Ucrania, que se evitó condenarla, o la reestructuración de la deuda. Textualmente dice: amigos, acabamos de recibir una muy buena noticia. Con todo el arduo trabajo de nuestros equipos y su cooperación, se ha acordado la declaración de la cumbre de líderes del G20 en Nueva Delhi. Así dijo Modi textualmente. Al final de que es apenas el primer día de reuniones y que se supone que concluye mañana. O sea, sí, mañana, domingo. Mi más sincero agradecimiento a nuestros ministros, negociadores y funcionarios que han trabajado duro y merecen esta felicitación, agregó el mandatario indio. La conocida como Declaración de Nueva Delhi consta de más de 100 puntos, como digo, y ha sido elaborada gracias a los sacrificios que los negociadores del G20 habían tenido que realizar para avanzar en ciertos aspectos, según aseguraron previamente fuentes de la negociación. El contenido de esta, anunciada de manera prematura, aún no ha sido publicado y se desconocen los términos y el vocabulario que acordaron los líderes para este documento. Los representantes mantuvieron intensas discusiones anoche hasta muy tarde y ha habido muy buenos avances hasta ahora en la declaración en general. Así lo señaló la fuente. La condena a la invasión de Ucrania fue el tema que más amenazó el acuerdo conjunto, y aunque la India había presentado ya un borrador de texto, la mayoría de los países, especialmente del grupo G7, encontró insuficiente la propuesta y los terminó en los términos en los que se trata la guerra, dijo un funcionario de la Unión Europea. El lenguaje empleado para referirse al conflicto fue de nuevo el principal escollo, como ya se sucedió el año pasado en la cumbre de Bali en Indonesia, cuando la declaración final dijo que la mayoría de los miembros condenaba enérgicamente esta guerra.
Las tensiones entre los países de Occidente con Rusia y China han marcado la presidencia de la India de este grupo de los 20, especialmente por las diferencias en lo relativo a la guerra de Ucrania o a la reestructuración de la deuda de las economías emergentes. La ausencia de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, de la cumbre no hicieron más que evidenciar el distanciamiento con el resto de países, lo que esto hacía creer que resultaría difícil alcanzar un consenso de todos los miembros del grupo. De no haber llegado a un acuerdo conjunto, esta habría sido la primera cumbre de líderes del G20 sin una declaración consensuada, en un momento en el que otros grupos y foros multilaterales han mostrado incapacidad de lograr avances para atender la crisis. La anexión de la Unión Europea Africana. En esta cita, la Unión Africana se convirtió en el nuevo miembro del G20, sentándose simbólicamente en la mesa junto con el resto de líderes de las principales economías mundiales durante la cumbre del grupo de los 20 en Nueva Delhi. En este punto, continuar con la información, decir que un poderoso terremoto deja muerte y devastación en Marruecos. ¿Qué fue lo que pasó? Al menos 820 personas han muerto y 672 resultaron heridas por el evento de magnitud 7 ocurrido por la noche. Esto fue en Marruecos. Este recuento de las víctimas del terremoto azotó Marruecos, ascendía a 820 personas muertas y 672 heridas, entre ellas 250 de carácter gravísimo. Este 9 de septiembre, según los últimos datos difundidos por el ministro del Interior de ese país marroquí, la provincia con más fallecidos registrada es Al-Hous y sigue las estadísticas. Según un boletín de alerta sísmica difundido por este Instituto Nacional de Geofísica marroquí, el terremoto de magnitud 7 sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech y se produjo a las 23:11 de la noche, hora 22:11 GMT del sábado, a 8 kilómetros de profundidad. Tuvo su epicentro en la localidad de Iguil, situado a unos 800 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Qué pena. En otro tema, declaran alerta epidemiológica por caso de dengue en Manabí, San Santo Domingo y Esmeraldas. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron que se ha registrado un incremento del 16.52% en comparación al año anterior. El Ministerio de Salud Pública, MSP, declaró alerta epidemiológica en las provincias de mención, Santo Domingo, de los Áchilas, Manabí y Esmeraldas, ante este incremento de casos de dengue que se ha registrado hasta la fecha. Las autoridades indicaron que con respecto al año anterior se han registrado un incremento del 16.52% de casos en la provincia. En Manabí se han reportado 4.991 casos, en Guayas 2.421 y Santo Domingo de los Áchilas 2.405 casos y Esmeraldas 1.178. Así lo han detallado, además, que existen 14.953 casos de dengue sin signos de alarma. Otros 1.474 han presentado signos de alarma. Así lo han informado. Y bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra la sentencia del Supremo de México que despenaliza el aborto a nivel federal. El organismo de defensa de los derechos humanos asegura que esto representaría una gran victoria para las mujeres de México en la lucha por esta causa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, ha celebrado este 8 de septiembre la sentencia del Tribunal Supremo de México para que despenaliza el aborto a nivel federal. Así lo declara como inconstitucional los artículos del Código Penal que criminalizan esta interrupción. La CID valora los avances de la protección y garantía de derechos reproductivos de mujeres y personas con capacidad de gestar. Así lo ha señalado en la red social X, antes conocida como Twitter, agregando que esta decisión permitiría mejorar el acceso a servicios de aborto en instituciones federales
de salud. Entonces así celebra la CIT. Guterres pedirá reformas a los países del sur global durante la cumbre del G77 en Cuba. El secretario general de la ONU hizo un llamado para que los países en desarrollo adoptemos reformas que aseguren buenos gobernantes y esto se enfoque en el desarrollo sostenible. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este 8 de septiembre que pedirá reformas a los países del sur global durante su viaje a Cuba con motivo de la cumbre del G77 a China o más China para que el desarrollo sostenible sea una de las prioridades de sus agendas. El mensaje dice a los países del sur global es que se adopte sus propias reformas para asegurar buenos gobernantes, movilizar sus propios recursos para garantizar que los objetivos de desarrollo sostenible sean una prioridad efectiva en sus políticas internas. Esto dijo Guterres.